La camarera tropieza y todos ríen. Pero el millonario exige que solo ella lo atienda y... Era una tarde inusualmente calurosa en el corazón de la ciudad. Los comensales del restaurante del Hotel Mistral lucían elegantes, con trajes costosos y sonrisas encantadoras, mientras la joven Martina, con un delantal un poco arrugado y una actitud nerviosa, se deslizaba entre las mesas. Cada día, el bullicio del lugar la llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Ella soñaba con un futuro brillante, lejos de la inseguridad que la rodeaba desde pequeña. Sin embargo, su miedo a fracasar siempre parecía ganar la batalla. Mientras servía un plato humeante de mariscos, sus manos temblorosas la traicionaron. Un paso en falso, y su pie se encaramó en el borde de una silla. Todo ocurrió en un instante. El aire se volvió pesado en un segundo. Tropezó, cayendo hacia adelante, la bandeja volando en un espectáculo de reflejos y colores vibrantes. El sonido del cristal rompiéndose y el plato estrellándose contra el suelo resonaron como un trueno en medio de un día soleado. Las risas estallaron, burlonas y despectivas. Martina se escuchaba murmullos. ¿No ve que es torpe? Increíble que la contrate a ella. Caía la vergüenza sobre sus hombros como una manta pesada, paralizándola. Pero en medio de aquel estruendo de risas, una voz grave e imponente cortó el aire. «Silencio, solo ella me atiende», dijo Alejandro Valdez, un hombre de porte altivo, con un aura que irradiaba poder. La mirada de los demás se volvió hacia él, sorprendidos. Un magnate, conocido, rodeado de un halo de misterio, tenía una reputación que hacía temblar a muchos. Su presencia solía atraer la admiración, pero también el temor. Sus ojos oscuros y penetrantes se posaron en Martina, quemándola con una mezcla de curiosidad y desafío. Ella, confusa y asustada, no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué a ella? ¿Qué quería realmente un hombre como él de una camarera como ella? Se sintió pequeña, casi invisible, mientras todos la observaban. Sin embargo, había algo en su voz que le dio un leve atisbo de esperanza, algo que la invitaba a salir de su propia sombra. Mientras la tensión aumentaba, Martina se acercó a la mesa de Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo todas las miradas sobre ella. «¿Qué desea, señor Valdez?» Su voz tembló, apenas un susurro. Él sonrió y aunque la situación era incómoda, había un destello de complicidad en su mirada que hizo que el tiempo se detuviera por un momento. Pero en el fondo, Alejandro lidiaba con sus propios demonios. Un rival empresarial no estaba dispuesto a dejarlo en paz, su reputación tambaleándose al borde de un abismo. Mientras el ambiente del restaurante se llenaba de risas burlonas y murmullos, el verdadero juego ya había comenzado. Martina se distrajo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Por qué elegirla a ella específicamente? Su corazón a 1000 por hora. Las dudas la aturdían. ¿Era un error o el inicio de algo inesperado? Aquella coincidencia en medio del caos podía ser la chispa que cambiaría su vida para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Martina se acercaba a la mesa con el corazón palpitante, una sensación extraña la envolvía. Alejandro Valdez la miraba con una intensidad que la dejaba sin aliento. Fue entonces cuando notó algo en su rostro, una sombra que cruzó sus ojos oscuros. Sorpresa o quizás algo más profundo. Antes de que pudiera formular una pregunta, un estruendo resonó en el restaurante, como un trueno inesperado. Las luces parpadearon y un grito desgarrador desgarró el aire. Martina giró la vista hacia la entrada. Allí, un grupo de hombres disfrazados de turistas parecía discutir acaloradamente. Uno de ellos, más robusto que los demás, empujó con brutalidad a su compañero, haciendo que tropezara y cayera de bruces, justo sobre una mesa cercana. El vidrio voló, las copas y platos cayeron al suelo, un caos de cristal y comida se esparció. El restaurante se llenó de murmullos, pero entre la multitud, la figura de Alejandro Valdez se erguía como un pilar.
Silencio, ordenó de nuevo, aunque su mirada ahora estaba centrada en la pelea. Martina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cuando Alejandro hablaba, todos lo escuchaban. Hubieras podido oír el susurro de una mosca en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, la pelea se había intensificado, y dos de los hombres se enzarzaron en un forcejeo, dejando caer una serie de objetos sobre el suelo. Un disparo resonó. La gente gritó, y Martina sintió como si el aire la atrapara, la paralizara. El tiempo se detuvo. Todos estaban en shock, mirándose entre sí, buscando respuestas. Fue un momento que cambió todo. Alejandro, con reflejos rápidos, se lanzó hacia adelante, empujando a Martina a un lado. Ella cayó al suelo. El golpe de la caída hizo que su cabeza le diera vueltas. Desde el suelo, vio a Alejandro enfrentarse a uno de los hombres. Su figura era impresionante, un guerrero en medio de una batalla. Los demás clientes comenzaron a filmar el caos. Sus risas quedaron ahogadas en el pánico. De repente, en medio del alboroto, un rostro conocido apareció en la multitud. Carla, la mejor amiga de Martina, empujó a la gente mientras se acercaba. Su expresión era de horror. «Martina, ¿estás bien?», gritó, pero el estruendo la ahogaba. Fue en ese instante que todas las miradas se fijaron en un pequeño objeto que cayó del chaquetón de uno de los hombres. Un teléfono móvil que se abrió al caer, mostrando un vídeo. El pánico aumentó. Martina se arrastró, tratando de acercarse al caos. Alejandro había logrado reducir a uno de los hombres, pero el otro buscaba su arma. «Aléjate, Martina», gritó Alejandro, pero ella ya había visto algo que hizo que su corazón se detuviera. El hombre sujetaba un arma, y en su rostro había una determinación fría. Los clientes gritaron, algunos se tiraron al suelo, otros buscaban la salida. Y de repente, como un plano de una película, el hombre se giró y miró a Martina. Fue un instante eterno. Ella sintió que su vida pasaba frente a sus ojos, un remolino de recuerdos y sueños rotos. «Tú», dijo él, como si la conociera. Martina no podía creer lo que oía. ¿La conocía? Su mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué conexión podía haber entre ellos? La revelación era impactante, un secreto que podía desatar una tormenta. No había tiempo para pensar. Alejandro se movía, listo para protegerla, pero el peligro ya había encontrado su camino hacia ella. ¿Quién era este hombre y qué quería de ella? La confusión se adueñó del ambiente, y en un instante, todo lo que Martina creía saber sobre su vida, su trabajo y hasta su futuro, empezó a desmoronarse como castillos de arena. El caos estaba sobre ellos, y la oscuridad, esperando para devorar todo a su paso. Martina se quedó paralizada, el mundo a su alrededor girando en un torbellino de caos. El hombre que la miraba, ese extraño que parecía reconocerla, tenía una expresión que de pronto la intranquilizó más que el sonido de los disparos. «¿Tú?», susurró él, como si el tiempo se hubiese detenido, y ella sintió cómo el sudor le recorría la frente mezclándose con la confusión y el miedo. Alejandro a su lado se movió con rapidez, su cuerpo aún radiando energía. «Vale, aléjate de ella», gritó, empujando a un lado a uno de los hombres que luchaba ya en el suelo. Pero Martín, de alguna manera, sentía que no podía apartar sus ojos del rostro del agresor. ¿Quién era? ¿Qué conexión podría haber entre ellos? «Martina, corre». La voz de Carla rompió el hechizo. La mejor amiga de Martina la arrastró del brazo. Pero la curiosidad la mantenía ahí, anclada al suelo. Las miradas se cruzaron en un instante electrizante. Era como si el cielo mismo se hubiera oscurecido. El hombre la conocía y eso la aterraba. ¿La habían seguido? ¿Qué querían de ella? Los gritos se convirtieron en un murmullo distante y el pánico se apoderó de la escena. Ella dio un paso atrás, pero entonces, ¡boom!, un nuevo disparo resonó, y una explosión de pánico estalló en el restaurante. La gente se lanzó al suelo, algunos cubriéndose con las mesas. El sonido del vidrio roto y los gritos ensordecedores parecían llegar desde una realidad paralela. Martina se sintió atrapada en una burbuja de terror. Su corazón latía con fuerza, el nudo en su garganta casi la asfixiaba. «Martina, no mires», le gritó Alejandro, pero ella no podía apartar la vista. El hombre que estaba enfrentando a Alejandro empezó a retroceder, y las luces del restaurante comenzaron a parpadear, sumiendo todo en una penumbra intermitente.
Y justo cuando la situación parecía llegar a su clímax, la puerta principal estalló de golpe. Un grupo de personas ingresó. Pero no eran turistas, no eran ayudantes, eran hombres de negro, con miradas frías y decididas. ¡Alto!, gritaron, y el resto se congeló como si hubieran sido atrapados en una foto. Martina se quedó sin aliento. Fue un susurro. Eran los hombres de su madre. La memoria la golpeó. Su madre había estado involucrada en asuntos oscuros, conexiones que Martina había querido olvidar. El rostro del agresor se transformó al ver a los nuevos hombres. Reconocimiento, terror, y luego una sonrisa macabra. De repente, los hombres de negro arremetieron. El caos se intensificó, pero con una precisión letal. Uno de ellos se acercó al hombre que había apuntado a Martina y con un movimiento rápido le disparó a la pierna. Un grito desgarrador resonó mientras el hombre caía. Todos los presentes quedaron boquiabiertos, desde la camarera con temor hasta el magnate que se creía invulnerable. Martina, ahora, Alejandro apretó su mano. Su mirada era un torbellino de urgencia. No podemos quedarnos aquí. Pero ella seguía repelida. ¿Cómo podía huir de algo que había acechado su vida desde la oscuridad de su infancia? Mientras intentaba profesar todo, el hombre herido gritó con una voz dura. «No le hagan daño, ella no sabe nada». Las palabras le atravesaron el pecho como un puñal. Era cierto, ¿no? Cuánto había ocultado su madre y cuándo lo había olvidado. La situación se había vuelto intrigante, un rompecabezas desbordado de secretos. Con un giro del destino, todo lo que parecía ser una simple tarde en el restaurante se convirtió en un juego de supervivencia. La vida de Martina pasaba por una transformación radical, y la verdad que había enterrado parecía estar saliendo a la luz. El eco de su propia historia retumbaba en su mente. Lo que una vez había sido una calmada ambición de futuro, ahora se tambaleaba al borde de una verdad devastadora. Justo cuando pensaba que podría encontrar respuestas, una risa burlona resonó por encima del caos. Todo estaba cambiando, y ella aún no sabía cómo encajaba en este rompecabezas. ¿Sería ella la solución, o la causa de todo este desmadre? El miedo y la adrenalina palpitaban en sus venas. No quería salir de allí sola, y el destino parecía haber trazado su camino. De una camarera a pieza clave en un juego que apenas comenzaba. Martina se quedó paralizada, el mundo a su alrededor girando en un torbellino de caos. El hombre que la miraba, ese extraño que parecía reconocerla, tenía una expresión que de pronto la intranquilizó más que el sonido de los disparos. «Tú», susurró él, como si el tiempo se hubiese detenido, y ella sintió cómo el sudor le recorría la frente, mezclándose con la confusión y el miedo. «Martina, corre». La voz de Carla rompió el hechizo. Su mejor amiga la arrastró del brazo, pero la curiosidad la mantenía ahí, anclada al suelo. Las miradas se cruzaron en un instante electrizante. Era como si el cielo mismo se hubiera oscurecido. El hombre la conocía, y eso la aterraba. ¿La habían seguido? ¿Qué querían de ella? Los gritos estallaron como fuegos artificiales mal manejados. El pánico se apoderó de la escena. Con un movimiento rápido, Alejandro empujó a uno de los hombres al suelo, pero en ese momento el universo pareció encogerse. Una mujer apareció en la entrada, vestida con un abrigo negro y una mirada helada. «¡Basta!», gritó, y en su mano se veía un objeto brillante que todos reconocieron al instante. Una pistola. La tensión se volvió palpable. Martina sintió que el aire mismo se tornaba espeso. «Es suficiente», dijo la mujer con voz firme, apuntando a todos los hombres. Era una figura que parecía haber salido de las sombras, y su presencia vertió un silencio sobre el caos. Aquella mujer irrumpió en la vida de Martina como un rayo, y en el fondo algo le decía que sabía más de lo que aparentaba. La confusión se adueñó del ambiente cuando el agresor herido lanzó una mirada desesperada hacia ella. «No le hagan daño, ella no sabe nada», gritó. Las palabras resonaron en la mente de Martina como un eco aterrador. Su corazón latía con fuerza, y un frío helado le recorrió la espalda. ¿Qué tenía que ver ella en esta locura? Alejandro estaba al lado de Martina, sus ojos desbordaban determinación. «Sal de aquí, Martina», instó, pero un nuevo disparo resonó en el aire. La mujer era rápida, y en un giro inesperado le disparó al hombre que estaba enfrentando a Alejandro. Él cayó, un grito desgarrador escapó de su boca y todo estalló en un caos absoluto. Martina sintió que se desvanecía.
¿Qué estaba sucediendo? No solo se estaba formando una pelea desenfrenada, sino que estaba en el centro de una tormenta que no entendía. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, aunque su voz apenas sobrepasó el murmullo del terror. Pero antes de que alguien pudiera responder, la mujer se giró y se acercó a Martina, su mirada endurecida. «Eres más importante de lo que crees», dijo. Y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La joven sintió que su mundo se desmoronaba, que la base de su vida estaba a punto de cambiar. En un instante, la mujer continuó. «Soy tu madre», soltó, y el océano de confusión se volvió un tsunami de emociones. Martina no supo si debía reír, llorar o correr. Era imposible. Su madre había desaparecido años atrás, y la única cosa que había sido capaz de recordar eran las historias distorsionadas que le había contado su abuela. Iba a decirle que siempre había estado cerca, que su vida había estado en riesgo por su propia historia. Sin poder asimilarlo, el tumulto estalló a su alrededor. Alejandro estaba atónito, pero cuando se dio cuenta de que ya no tenían tiempo, agarró la mano de Martina y la arrastró hacia la puerta. «Martina, ahora», gritó mientras la gente empezaba a correr en desbandada. Los hombres de negro avanzaban, y el terror llenaba el aire. Todo se movía en cámara lenta, y cada paso era una lucha por salir. «¿Cómo pude estar tan cerca de ti y no saberlo?», preguntó Martina, sintiendo que su mente se complicaba más que el caos a su alrededor. «Te lo explicaré, pero ahora tenemos que salir», insistió Alejandro, tomando el control de la situación. Martina miró hacia atrás, hacia la mujer que decía ser su madre, y sus ojos se encontraron. Había una chispa de reconocimiento en el rostro de la mujer, algo que solo hizo que su pecho se llenara de preguntas. ¿Cuántas verdades se habían ocultado? ¿Cuánto tiempo había estado en la oscuridad y no lo sabía? De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de oficiales de policía que entraron como un torbellino, gritando órdenes. La confusión se intensificó aún más. «Deténganse», gritó uno de ellos. El caos comenzaba a desvanecerse. Pero las respuestas, las revelaciones aún se sentían lejanas. Martina se sintió atrapada entre dos mundos, el que había conocido y este nuevo del que comenzaba a vislumbrar una parte. ¿Qué futuro la esperaba? ¿Cuál era su verdadero lugar en esta incómoda realidad? Mientras se acercaban a la salida, la frase de su supuesto madre resonó en su mente. «Eres más importante de lo que crees». Pero, ¿importante para quién? El misterio la envolvía, y la única certeza que tenía era que la vida que conocía ya no existía. Martina se sintió atrapada en un torbellino de confusión. Mientras se apresuraba hacia la salida, con Alejandro, la revelación del rostro que había reconocido seguía retumbando en su mente. Pero antes de que pudiera profesar lo que significaba, la escena se convirtió en un caos absoluto. Los gritos resonaban por todo el restaurante, y las órdenes de la policía se mezclaban con el clamor de las personas tratando de huir. Pero en ese mar de pánico, su mirada se encontró de nuevo con la mujer vestida de negro. Sus ojos reflejaban algo más que determinación. Había dolor, angustia y una tristeza que hacía eco en el corazón de Martina. «No miren atrás», gritó Alejandro, arrastrándola más hacia la salida mientras el bullicio se intensificaba. Pero su curiosidad se sacudió contra su instinto. Quería saber, quería entender. Sin embargo, esa decisión podría costarle caro. En un abrir y cerrar de ojos, una sombra se acercó velozmente. En ese instante, de la esquina salió corriendo un hombre que había estado escondido, con una bolsa negra en la mano. «Es un error, no deberían estar aquí», gritó, y en su voz había un tono desesperado. Martina se detuvo en seco, sintiendo cómo el tiempo se distorsionaba, como si el ritmo del caos se ralentizara para dar paso a este nuevo giro inesperado. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, apretando su mano con fuerza como si intentara protegerla del peligro inminente. La tensión era palpable, el aire cargado de incertidumbres. El extraño avanzaba, y a Martina le pareció ver algo en su rostro que le resultaba familiar, como un eco de su pasado. «Yo soy tu hermano». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. Martina sintió el mundo dar vueltas, sus piernas flaquearon y su visión se nubló. «No puede ser», murmuró. Su voz era un hilo apenas audible en medio de la tormenta. «Escúchame, hay más en esto de lo que crees. Ellos van tras ti. Tu madre. Ella te ha mantenido alejada por una razón», continuó el hombre.
A su alrededor se desató un alboroto. El disparo que había resonado antes comenzó a tener sentido. «Huyamos de aquí», insistió Alejandro, pero el extraño interrumpió. «No, si ellos te encuentran, lo perderás todo. Martina, tú eres parte de algo más grande. Ellos saben quién eres. Antes de que nacieras, ya lo sabían». Martina sintió que su estómago se encogía. Preguntas y más preguntas bombardeaban su mente. ¿Qué están diciendo? La incredulidad y el horror comenzaban a desbordarse. Su hermano seguía avanzando mientras las luces parpadeaban. En este momento, no. Somos más que peones en un juego del que no tenemos idea. Todo lo que creías saber, la vida que has llevado, es lo que ellos quieren que creas. Tú eres la pieza clave, pero no estás sola. Ven. A su alrededor, la multitud se agolpaba hacia la salida. El caos se intensificaba. La mujer en la puerta había comenzado a retroceder, como si comprendiera que su tiempo estaba por agotarse. Pero el hermano de Martina no se echó atrás. «Martina, este es solo el comienzo. Ellos llegarán por ti». La imagen de su madre apareció en la mente de Martina como un rompecabezas roto. Justo entonces, todo lo que sabía sobre su vida, su familia y su pasado se tambaleó. El hombre que se decía su hermano estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero ¿dónde encajaba ella en esta trama? La verdad que se tejía frente a ella era como un doble filo. Con más preguntas que respuestas, y con el corazón agitado, el tiempo pareció detenerse, cuando el hombre con la bolsa negra agitó un objeto hacia el aire. Era un pequeño dispositivo brillante. «Con esto podemos escapar, pero tienes que decidir ahora, aquí o allá», dijo, señalando la puerta, donde la figura de su madre seguía mirando. Sometida al pulso del peligro. ¿Podía fiarse de él? ¿Podía fiarse de cualquiera? La urgencia del momento se apoderaba de ella cada vez más. «¿Qué hacemos?», preguntó Alejandro, pero la mirada de Martina se había vuelto distante. Todo lo que parecía ser la vida normal que había conocido, se empezaba a desvanecer. El lugar se iluminó de golpe. El grupo de hombres de negro había irrumpido en la escena nuevamente. En un instante, todo se volvió un caos, y la única certeza que Martina pudo captar era que al final no podía quedarse quieta. Tenía que elegir. ¿Quién era realmente? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para saberlo? Con una resolución nueva y un pavor surgiendo, Martina hizo su elección. Pero el momento fue interrumpido por un grito desgarrador. Una balacera más, y el tiempo regresó a su marcha normal. La decisión debía tomarse rápidamente, porque el hermano al que acababa de conocer estaba a punto de desaparecer. Y con él, la oportunidad de entender todo lo que jamás había sabido de su vida. Martina se sintió atrapada en un torbellino de confusión. Mientras se apresuraba hacia la salida con Alejandro, la revelación del rostro que había reconocido seguía retumbando en su mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, la escena se convirtió en un caos absoluto. «Martina, vamos», gritó Alejandro, tirando de su mano con fuerza. El estruendo detrás de ellos crecía. Parecía que el restaurante entero se desmoronaba. La policía y los hombres de negro se estaban atizando mutuamente con gritos y disparos, y el aire se llenó de un viento helado. Todo era confuso, como un mal sueño del que no podía despertar. «¿Qué está pasando?», susurró ella, más para sí misma que para él. Pero la respuesta de Alejandro no llegó. En lugar de eso, un disparo resonó, y un hombre cayó al suelo justo frente a ellos, el cuerpo deslizándose como un muñeco roto. «No, no, no», pensó, sintiendo que el corazón se le encogía. No podía creer lo que estaba presenciando. Martina miró a su alrededor. El caos reinaba y la figura de su madre seguía allí, con la mirada fija en ella. Pero ahora había una mezcla de desafío y temor en sus ojos. «Martina, huye de aquí». El grito casi la paralizó. La voz de su madre era una orden cargada de desesperación. «¿Por qué no viniste antes?», gritó, más como un ruego que como una pregunta. Pero no había respuesta. Era como si el tiempo se hubiese congelado, y todo lo que había sentido durante los años de silencio la golpeaba lastimándola. Mientras tanto, su hermano, que había aparecido de la nada, seguía al lado, insistiendo. «No podemos quedarnos aquí, Martina. Te están buscando». El miedo la ahogaba, pero había algo más profundo. Todo lo que creía saber, su vida, su madre, su origen, todo se tambaleaba como un castillo de naipes.
Los murmullos de la multitud la golpeaban como olas, palabras llenas de pánico, pero ella solo podía escuchar su propio latido retumbando en sus oídos. «Martina, hacia la salida», ordenó Alejandro, rompiendo su trance momentáneo. Ella lo miró, alarmada, y de repente la escena cambió de forma radical. Uno de los hombres de negro, aquel que había estado apuntando, se giró hacia ella, y en un tono de voz inesperado, dijo con fuerza: «Detente. No te acerques más. Tú no te vas a ir». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo el mundo parecía moverse en cámara lenta, y el caos se intensificó. «¿Qué significa eso?», preguntó, el miedo empañando su voz. Sin embargo, el hombre le sonrió, y esa sonrisa le hizo sentir un escalofrío aún más frío. «Sabía que volverías», dijo. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Martina sintió que el suelo temblaba. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién era realmente ese hombre? «Martina, ahora», gritó su hermano, arrastrándola hacia la puerta. Mientras corrían, un nuevo ruido resonó, el grito de su madre. «Martina, recuerda, eres parte de esto». «¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto?», repetía Martina, cada frase cargada de la angustia que la consumía. Pero el ruido de la balacera aumentó, y la realidad se volvió un torbellino de luces, gritos y humo. «Es un juego de poder», la mujer de negro había gritado, antes de ser empujada hacia un lado por otro hombre. Justo cuando Alejandro y Martina estaban a punto de cruzar la puerta, un golpe resonante sacudió el aire. La explosión atrapó a todos por sorpresa. Un estallido de fuego y luz invadió la zona. Las luces del restaurante titilaron, y con un brujido ensordecedor, la entrada voló por los aires. El aire se volvió denso y caliente, arrastrando a todos hacia atrás. Martina sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Voló varios metros, chocando contra una mesa. El dolor le atravesó el cuerpo, y la visión se le nubló. Miró a su alrededor, aturdida. Todo había cambiado. En un instante. Alejandro apenas logró murmurar mientras veía cómo el rostro de su hermano se veía envuelto en llamas. «No», gritó, la desesperación brotando de su pecho. «No, Alejandro». Solo lo que podía recordar y suplicar antes de perderse en la oscuridad era el eco de su madre gritando su nombre. Mientras el caos la envolvía, una sola realidad quedaba clara. Todo había dado un giro. No solo su vida, sino la esencia misma de quién era. ¿Podría salvar a Alejandro? ¿Y a ella misma? La última imagen la atormentó, dando paso a una ola de incertidumbre que le aplastó el corazón. ¿Quién era ella realmente? ¿Quién era la familia que había estado esperando que la descubriera en medio del terror? Martina luchaba por darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El caos llenaba sus sentidos mientras el dolor de su caída se mezclaba con el horror de la situación. A su lado, Alejandro se movía rápido. La explosión había creado un eco de gritos y confusión, pero el tiempo parecía detenerse cuando su mirada encontró la de su supuesta madre. «No, no puede ser», murmuró ella, el corazón latiéndole con fuerza. Cada palabra de su madre resonaba en su mente como un eco aterrador. «Eres más importante de lo que crees». Pero, ¿por qué no le había dicho nada antes? Las figuras de los hombres de negro se movían rápido, buscando a su hermana en medio del caos. Martina sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La adrenalina le llenaba las venas. Mientras los gritos y disparos se mezclaban en un torbellino de pánico, Alejandro logró gritar, intentando alcanzar a su hermano, pero él estaba atrapado, luchando contra uno de esos hombres. Al mirar de nuevo, Martina vio a su madre enfrentándose al segundo hombre de negro. Con un movimiento rápido, le quitó el arma, y en un giro inesperado, le disparó a la figura que ya había apuntado antes. El impacto resonó en la sala, y el hombre se desplomó, un grito de dolor, atravesando el aire. «Martina, ahora», gritó su hermano. La urgencia en su voz la sacudió. Pero justo cuando estaba a punto de correr hacia él, otro estruendo llenó el aire. Una ráfaga de ruido provenía de la entrada. El grupo de hombres que se habían presentado antes había regresado, ahora más decidido que nunca. «Vamos, no pueden quedar testigos», bramó uno de ellos. La mirada en sus ojos era feroz, como un depredador acechando a su presa. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo el mundo estaba empujando hacia la salida, pero su madre dio un paso adelante, como si estuviera lista para enfrentar lo que viniera.
No te acerques a ella, gritó, su voz firme y decidida. Y en ese momento, un destello de luz detrás del hombre de negro apareció, y todo se paralizó. Era un coche de policía. Las luces azules y rojas giraban como un estallido de esperanza en medio del caos. Pero en el mismo instante, la figura de su madre se volvió hacia ella, sus ojos llenos de un terror palpable. «Tú eres la clave», gritó, y con eso todo cambió. Martina frunció el ceño. ¿La clave de qué? Todo giraba a su alrededor. Cada palabra de su madre la dejaba confundida. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre que había disparado se levantó, su mirada fija en Martina. Se le acercó, arrastrando una silla rota como un escudo. «No puedes escapar. Eres parte de esto», dijo, y en ese momento, una sombra cruzó la mirada de su madre. Fue como un golpe en el estómago. Había algo en la forma en que los miraban, como si reconocieran algo más allá que solo una madre e hija. Y con esa mirada, la verdad empezó a desmoronarse. De repente, un grito rompió el aire. «Es un engaño, todo es un engaño». La voz era desgarradora, y ahí estaba de nuevo el hombre que se presentó como su hermano. «No confíes en ella está manipulándote». Martina sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Todo lo que había creído en ese instante se tambaleaba. Miró a su madre, a su hermano, y entonces al hombre de negro que parecía estar riéndose. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sus palabras resonaban en ella de manera tan fuerte? La sala vibraba con la tensión, y todo lo que creía saber se colapsaba. En medio de los disparos, de la confusión y la revelación desgarradora, comprendió que en realidad no conocía a nadie. Era como si todos alrededor estuvieran jugando un juego del que ella no tenía idea. «No permitas que te engañen, Martina». El grito de su hermano atravesó el aire, pero ya era demasiado tarde. El ruido de sirenas se intensificaba, y el caos se desataba en un instante. «Eres parte de algo mayor y no puedes olvidar quién eres», murmuró su madre. Pero el rostro de Martina se llenó de dudas. La conexión que había sentido había empezado a desvanecerse ante el torrente de información. ¿Podía confiar en ella? ¿Y su hermano? La confusión la envolvía cada segundo más. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién estaba realmente a su lado? Mientras la escena se desplomaba a su alrededor, la última imagen de su madre, grabada en su mente, fue un reflejo de angustia y desafío. Un caos que convertiría su vida en un suspenso eterno, dejando a Martina atrapada entre secretos, revelaciones y sobre todo, una pregunta que ahora resonaba más fuerte que nunca. ¿Quién era realmente ella? Martina se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla, con el estruendo de la explosión aún resonando en sus oídos y el caos a su alrededor, todo seguía girando fuera de control. «Alejandro», gritó, pero la confusión llenaba el aire, oscureciendo incluso sus propios pensamientos. Era como si el mundo hubiera estallado en 1000 pedazos, y cada fragmento fuera una pregunta sin respuesta. «Martina, ven». La voz de su hermano la sacó de su trance. Él la estaba llamando, pero el hombre de negro que se decía su hermano también estaba allí, entremezclándose en la confusión. «Te acerques a ella», le gritó Alejandro, mostrando sus dientes en un gesto protector. Dando un paso hacia atrás, Martina sintió un nudo en su estómago. Todo giraba tan rápido que no podía distinguir quién era amigo y quién era enemigo. Mientras miraba a su madre, esa figura que ahora se veía tan lejana, un grito desgarrador rompió el aire. Era el hijo de su madre, el que hasta hacía unos minutos era un completo desconocido, quien ahora estaba a su lado. «Martina, no hagas caso a lo que te digan. Ellos no quieren que sepas la verdad», gritó su hermano, moviendo las manos como si pudiera dispersar este manto de caos. Pero la verdad, ¿cuál verdad? Se volvía un laberinto cada vez más complicado. De pronto, el hombre de negro, que había estado luchando antes, levantó un objeto. Era un dispositivo extraño, un pequeño artefacto que brilló en medio del caos. «Esto te llevará a donde necesitas estar», dijo, mirando a Martina con una intensidad que la dejó helada. ¿A dónde necesitaba ir? Y sobre todo, ¿por qué debía confiar en él? Mientras pensaba en sus opciones, el tiempo se paró. Sin previo aviso, un ruido ensordecedor estalló detrás de ellos. Una ráfaga de luces blancas iluminó el lugar, y de repente el hombre de negro que había disparado
Se volcó contra la mujer que decía ser su madre. «No te acerques a ella», bramó con furia, y el sonido del disparo reverberó en sus oídos, atravesando su piel. Martina sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras caía de rodillas, aterrada. En un instante, todo se volvió de un silencio escalofriante. La gente a su alrededor se detuvo, los murmullos cesando, y todos los ojos se fijaron en su madre, que yacía en el suelo, inmóvil. El mundo se desvaneció. No podía ser. Las lágrimas se apoderaron de sus ojos cuando la verdad cayó como un rayo. No, no. Alejandro se acercó a su madre, pero el hombre de negro se lo impidió. No, no puedes acercarte. Pero ya era demasiado tarde. La imagen de su madre, su vida toda, giraba en su mente, herida y desvaneciéndose como un susurro en la oscuridad. El aire se llenó de un lamento inhumano, y el horror se convirtió en algo tangible. «Martina, escápate». La voz desesperada de su hermano la sacó del shock. Sin pensar, corrió hacia la salida con él a su lado. Justo cuando estaban a punto de salir, una figura emergió de la nada. Un hombre alto, con un abrigo largo y una mirada fría. Sus ojos parecían atravesarle el alma. «¿A dónde creen que van?», dijo con desdén. Su tono era un golpe que retumbó en su mente. El juego apenas comienza. Martina se detuvo en seco, a punto de caer de nuevo en la confusión. ¿Qué juego? ¿Qué demonios está pasando? Se sentía perdida, cada vez más enredada en esta trama siniestra que la amenazaba. De repente, en medio de la tensión, sonó su teléfono. Todos se congelaron. Martina sacó el dispositivo y el nombre en. La pantalla la dejó helada. «Mamá». Con una mano temblorosa, presionó aceptar. Una voz clara y fría salió del teléfono. «Martina, si escuchas esto debo advertirte. Ellos no son quienes dicen ser. La verdad es más oscura de lo que crees, y tu vida depende de que te alejes de ellos». El tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, y en ese momento, todo lo que conocía se tambaleó. Era un juego de sombras, un laberinto de mentiras y verdades ocultas, y el peor giro estaba por venir. «Escucha con atención, Martina». La voz de su madre continuó, pero el eco de la revelación la estaba aplastando. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un estruendo sacudió el espacio. La entrada se cerró de golpe, y el hombre con el abrigo levantó un arma hacia ellos. «Ustedes no se irán a ningún lado». Y en ese instante, todo cambió nuevamente. La oscuridad rodeaba a Martina, y lo único que le quedaba era una pregunta. ¿Cuál era realmente su lugar en medio de este caos? Martina apenas podía procesar la voz en el teléfono. «Mamá», gritó, pero el hombre de negro siguió avanzando hacia ellos, su mirada oscura y decidida. La tensión crecía en el aire, y el tiempo parecía arrastrarse. «Detente», Alejandro gritó, colocando su cuerpo entre ella y el desconocido. «No dejes que te engañe, Martina. Tienes que salir de aquí». Los ojos de su hermano ardían con una mezcla de miedo y urgencia. Martina miró hacia atrás, donde su madre seguía yaciendo en el suelo, y luego hacia su hermano. El nudo en su estómago se apretó. «¿Qué hago?», pensó, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. «Martina, escápate ya». La voz de su madre resonó a través del teléfono. Y eso era suficiente para que su corazón se detuviera un momento. «Find a way, just go». La angustia en su voz la caló hondo. La situación se volvía más grave con cada segundo. En ese momento, el hombre con el abrigo negro dio un paso al frente, su expresión impasible. «No puedes irte, Martina. Tienes que escucharme». Con un gesto rápido, levantó el objeto brillante, una especie de dispositivo que emitió un parpadeo. Todo el ruido se silenció instantáneamente, como si un manto pesado cayera sobre el restaurante. Los clientes, los gritos, las sirenas. Todo se detuvo en un instante. Martina sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué era ese artefacto? ¿Qué estaba pasando? «Deja de jugar contigo. Déjala ir», exigió Alejandro, su voz rasgada por la ira. Pero algo en el aire había cambiado. Su mirada se centró en el hombre con el abrigo, desbordando confianza. «Tú no decidiste tu destino, pero tú eres la llave de todo esto». Un chispazo de comprensión brilló en la mente de Martina. ¿La llave de qué? Su voz temblaba. Mientras observaba al hombre de negro, algo la iluminó por dentro. Él podía conocer la verdad que había estado buscando toda su vida, pero a un costo demasiado alto. De repente el manicomio se desató.
Como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio, el ruido regresó de golpe. Las luces comenzaron a parpadear, y la multitud empezó a gritar nuevamente. Entonces un disparo resonó de nuevo en el aire, y la escena que parecía congelada se desbordó de caos. En medio de la confusión, el hombre de negro sonrió. ¿No te lo dije? Ya es demasiado tarde para huir. Ahora sabes algo que ellos nunca quisieron que supieras. En un giro inesperado, se volvió hacia su madre. Nunca estuviste fuera de peligro, ¿verdad? Solo era cuestión de tiempo. Martina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, cada palabra salía con fuerza. Algo en sus entrañas se removió. Acaba de descubrir que todo lo que había construido era un castillo de mentiras. La mirada de su madre, de su hermano, de ese hombre, todo era un juego y ellos estaban en el medio de un tablero envenenado. Justo cuando creía que podría perder el control, el hombre levantó las manos, mostrando un pequeño dispositivo con un destello brillante. Todo se resolverá, pero debes hacer lo que yo diga. Pero, para su sorpresa, en ese mismo instante, una explosión estalló detrás de ellos. Una serie de disparos resonaron cada vez más cerca, y el restaurante de lujo se convirtió en escenario de completa devastación. Martina tomó un respiro profundo, tratando de calmarse, mientras el estruendo de las balas y los gritos de la multitud se apoderaban de su mente. En medio de esa locura, algo cambió en su madre. La mujer de negro reveló un campo de energía que lo rodeaba, como si estuviera protegiendo un secreto. «Martina, ve al otro lado de la sala. No te detengas», le gritó. Un brillo en su mirada que la atrapó. Un estallido de adrenalina la impulsó. Sin pensar, corrió hacia donde le indicó su madre. El caos echaba raíces atrás de ella. Miradas de horror, el sonido del quebrar del cristal y el olor a pólvora. Pero, antes de llegar a la salida, algo la detuvo en seco. El hombre de negro la miraba con una mezcla de respeto y desesperación. «Puedes ser más fuerte de lo que pretendes. Es momento de reclamos». Entonces el muro de la verdad se rompió de repente. Una imagen destelló en su mente. Recuerdos de una vida que nunca había vivido. Momentos que ni siquiera sabía que existían. En un instante, la conexión con su madre no era solo un hilo. Era un océano. Y todo el dolor, el sufrimiento, todo lo que había estado oculto se derrumbaba en su corazón. «¿Eres tú?», musitó, las palabras suspendidas en el aire. Antes de que el hombre pudiera responder, la sala parecía temblar. El mundo a su alrededor se desenfocó lentamente, mientras el verdadero juego comenzaba a tomar forma. Las miradas de cada uno se cruzaron, y por primera vez sintió que estaba a punto de conocer el primer hilo de la verdadera historia que conectaba a todos. Pero en medio de esa revelación, un nuevo ruido logró atravesar la tormenta, un sonido que nadie había escuchado antes. Era como una risa, y eso la hizo detenerse. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué secretos habían estado ocultando la verdad? La oscuridad era una sombra ahora, esperando devorarlo todo. ¿Podría Martina escapar de su destino? El juego apenas comenzaba. Martina sintió que el caos estaba a punto de desbordarse, como un volcán a punto de entrar en erupción. A su alrededor, el sonido de las sirenas de la policía se mezclaba con los gritos de la multitud. La figura de su madre caía sobre el suelo, y el hombre que decía ser su hermano se interponía entre ella y la verdad perturbadora. De repente, todo se volvió un torbellino de emociones, miedo, confusión y una chispa de determinación. «No puedes detenerte ahora, Martina», le dijo Alejandro, con la mirada intensa. «Este puede ser el último momento para cambiar tu destino». La angustia en su voz la empujó hacia adelante, pero las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco incesante. «Eres la clave». Con un giro repentino, el hombre de negro levantó su dispositivo brillante, y la sala se iluminó con un resplandor inusual. «Recuerda quién eres», gritó, dirigiéndose a Martina. Pero la multitud se había vuelto una ola de histeria. Todos corrían, buscando refugio, y el aire se espesaba con el temor. Detrás de ella, las balas volaban, el estruendo resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Martina respiró hondo, sintiendo cómo el pánico le apretaba el pecho. «Tengo que actuar», pensó, su mente trabajando a toda prisa.
Se giró hacia el hombre en el abrigo negro, dispuesto a desentrañar el misterio. ¿Qué tienes que ver conmigo?, exigió. Porque tú eres el nexo entre lo que deseas y lo que temen, contestó él, su voz grave y clara en medio del desorden. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Temían de ella? ¿Por qué? Pero antes de poder procesar sus palabras, la figura de su madre se alzó, mirando con determinación. «Martina, haz lo que debes», gritó. La imagen de una madre que siempre había estado a su lado, aunque ausente en su vida, la inspiró. Con esa chispa de coraje, corrió hacia el dispositivo del hombre de negro, y con un movimiento rápido lo apartó de su dirección. «Déjalo», le ordenó a él, enfrentándose a su propia duda. La multitud se paralizó un instante, y sus miradas se cruzaron. Un silencio pesado se instauró, y entonces el tiempo parecía detenerse. Pero el momento estalló cuando un nuevo disparo resonó en el aire. El hombre al que había retado cayó, y todos gritaron. La desesperación se apoderó de la sala. «¡No!». Martina sintió que el suelo se desmoronaba. Un vacío la absorbía. Pero en medio de ese horror, algo salió de su interior. Una fuerza inquebrantable que se encendió en su pecho. De repente, la figura de su madre apareció frente a ella, fuego en su mirada. «Ve», le gritó como un grito de guerra, y en ese instante se dio cuenta de que tenía que tomar control. Con todo el coraje acumulado, se lanzó hacia el dispositivo, su mano firme y decidida. «Soy más fuerte de lo que creen». En un movimiento culminante apretó el botón y una onda de energía estalló a su alrededor, empujando a todos los presentes hacia atrás. Con esa pulsión, pudo sentir las memorias fluyendo en su mente, conexión con su madre, su vida, su historia. Los hombres de negro se desvanecieron. La sala se iluminó con el eco de risas antiguas y la verdad quedó revelada. Cuando la luz desapareció, Martina se encontró en un momento eterno, su madre a su lado. «Te encontré, finalmente», murmuró, lágrimas de alivio en sus ojos. Su hermano apareció a su lado, mientras la multitud empezaba a relajarse, la tensión disminuyendo. «Lo hicieron», gritó Alejandro, cubriendo a su hermana con un abrazo firme. «Él es increíble». Martina sentía que cada latido de su corazón se llenaba de esperanza. «Quizás ahora podemos construir un futuro juntos», dijo, mirando a sus dos figuras más importantes. Todo el dolor, el sufrimiento que había sentido la habían preparado para este instante. «Eres la clave», susurró su madre, su voz resonando con amor. «Pero recuerda, siempre habrá oscuridad, y tú tendrás que seguir siendo fuerte». Mientras se alejaban del caos, el mundo pareció renacer ante sus ojos. Las sombras se desvanecieron, y un nuevo comienzo se extendió ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. Y como un eco distante, un sonido reverberó. Martina volteó, viendo al hombre de negro desaparecer, pero ella sabía que había dejado atrás su pasado. Con un último aliento de fuerza, giró hacia su madre y Alejandro, y juntos atravesaron la puerta hacia la libertad. Y ahora, tú, querido espectador, tienes el poder de continuar esta historia con nosotros. No pierdas ni un segundo más. Tienes que suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like para alimentar al algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Comparte este momento de revelación y emoción. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final. Y sobre todo, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te quedes atrás.